Hola lectores y lectoras, bienvenidos a la Biblioteca de Laura. Hoy vamos a hablar de 100 años de soledad. Hoy os quiero hablar de 100 años de soledad. Es la novela cumbre de Gabriel García Márquez. No tengo que hablar mucho del autor porque es sobradamente conocido, Premio Nobel de Literatura, publicó 100 años de soledad en el año 1967 y se convirtió en un éxito desde su publicación. 100 años de soledad es el máximo exponente del realismo mágico, todo un clásico de la literatura hispanoamericana y de la literatura universal. Yo leí 100 años de soledad muy jovencita, debía tener, no sé, unos 15 años quizás, y para mí fue bastante impactante, porque fue uno de esos libros que contribuyeron a mi pasión lectora y se abrió ante mí todo un mundo, que fue el realismo mágico, que para mí fue el realismo mágico en ese momento, para mí era como la sublimación de la escritura, la manera de escribir que yo quería imitar, porque para mí me llegaba tanto. Para quien no lo sepa, el realismo mágico es bueno, pues un subgénero, podríamos decir, un movimiento literario que se da sobre todo en países de Latinoamérica, del cual Juan Rulfo y sobre todo García Márquez son sus máximos exponentes, y consiste en introducir elementos fantásticos dentro de una narración realista. Es decir, no se puede confundir con la literatura fantástica en la que hay que dar por hecho que hay una realidad que no es la nuestra, sino que en este caso se están narrando hechos reales, pero se introducen elementos mágicos, elementos imposibles, elementos fantásticos. 100 años de soledad es para mí una maravilla porque está llena de momentos de realismo mágico que son una delicia leerlos. He subrayado mucho en esta lectura y os quería leer un fragmento que para mí es puro realismo mágico, y es que hay un momento en que hay un asesinato, bueno, alguien muere y hablan de el hilo de sangre. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes desparejos, descendió escalinatas y subió pretiles. Pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices, siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. Este recorrido imposible que hace el hilo de sangre, que baja y que sube y que da la vuelta y que cruza una casa entera procurando no manchar la alfombra, me parece un ejemplo de realismo mágico, y me parece una delicia cómo García Márquez introduce estos elementos mágicos y como si fuera algo natural, ¿no? Los personajes, bueno, aceptan estos hechos mágicos como si fuera algo que puede pasar, ¿no? Eso es el realismo mágico. Para mí es un movimiento que me parece maravilloso, me encanta, y por eso disfruto tanto con novelas como 100 años de soledad. Como digo, es la segunda lectura que hago de este clásico, y esta vez la he hecho como lectura conjunta con el Club de Lectura Macondo. Es un club de lectura por Instagram y también tiene página en Facebook que gestiona... no sé cómo te llamas, debería saber tu nombre. Un chico que tiene una cuenta que se llama Trotalibros y que os la dejaré por aquí en la cajita de información porque la verdad es que es un auténtico crack. El tío gestiona a las mil maravillas el club de lectura, está pendiente de nuestras publicaciones para republicarlas, hace unos memes que te partes de risa. Y bueno, tengo que agradecerle también el árbol genealógico que nos ha ido dando a medida que íbamos leyendo, para no hacer ningún spoiler. De verdad, el trabajón que se ha pegado este chico ha sido muy bestia, y gracias desde aquí, y bueno, espero saber tu nombre. 100 años de soledad nos cuenta la historia de la familia Buendía a través de 7 generaciones durante un periodo de tiempo de 100 años. La historia empieza con Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, que son 2 primos que se casan, pero Úrsula tiene tanto miedo a que por ese parentesco nazcan hijos con cola de cerdo que decide no consumar el matrimonio. Esto es motivo de burla por parte de Prudencio Aguilar,
que se burla, que se mofa de José Arcadio, y este mata a Prudencio Aguilar en un duelo. El fantasma de Prudencio Aguilar se le aparece a José Arcadio Buendía y este al final acaba tan harto que decide irse con Úrsula y con otras familias del pueblo, se van, y en su travesía José Arcadio Buendía tiene un sueño en el que se le aparece un pueblo y decide fundar Macondo, en el pueblo donde va a transcurrir toda la novela, allí mismo, donde están, en ese punto en el que se han detenido en medio de la selva. Macondo es el escenario de la novela, donde se nos cuenta la historia de los Buendía, como digo, en varias generaciones, se nos cuentan pues todas sus miserias, su felicidad, su tristeza, sus obsesiones. Es muy difícil hablar de 100 años de soledad, del argumento, sin hacer spoilers, pero bueno, simplemente, como os he dicho, trata de lo que viven los Buendía a lo largo de más de 100 años. Y yo voy a tocar algunos temas que toca la novela, como puede ser, en primer lugar, la soledad. 100 años de soledad es el título. Y la verdad es que los Buendía, la familia Buendía, parecen estar condenados a una soledad absoluta, a pesar de ser una gran familia, a pesar de que es una historia donde hay un montón de personajes, donde los personajes normalmente siempre están acompañados de mucha gente. Son personajes que se retraen, que muchos viven en una casa con mucha más gente y ellos viven encerrados en una habitación. También habla de la soledad, de amores no correspondidos. Pero básicamente el eje de la novela como tema es este, ¿no? La soledad al que parecen estar condenados los Buendía. Otro tema que toca la novela es el incesto. Como os explicaba antes, Úrsula está preocupada porque por culpa del parentesco que tiene con José Arcadio, con su marido, porque son primos, les nazcan niños con cola de cerdo. Y esta preocupación, esta obsesión suya, se la transmite a las diferentes generaciones. Aún así, a pesar de todas estas advertencias de Úrsula, hay varios momentos en que se da incesto en la familia de los Buendía. En algunos momentos es provocado, quiero decir, los personajes saben que son familia, pero hay un momento en el que los personajes no son conscientes de su parentesco y tienen una relación. No puedo decir mucho más para no hacer spoilers, como digo, es bastante complicado hablar de esto, pero el incesto es uno de los temas que está muy presente en la novela. Otro de los temas de la novela son las referencias históricas que hay en 100 años de soledad. Macondo es un pueblo inventado, pero sí que García Márquez introduce temas que sucedieron en Colombia. Uno de estos acontecimientos fue la guerra entre liberales y conservadores. Esto ocurrió de verdad entre estos dos partidos, entre liberales y conservadores, a partir de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Esto lo introduce García Márquez también a través del personaje de Aureliano Buendía, del coronel Aureliano Buendía, que lucha en esta guerra de parte de los liberales. Otro hecho histórico en la novela es el tema de la bananera. En un momento dado se instala una compañía bananera en Macondo. Y años después hay una gran masacre donde mueren un montón de trabajadores y después se niega este hecho. Esto pasa en Macondo y esto pasa en la realidad. En Colombia, en el año 1928, hubo una huelga de los trabajadores de la United Fruit Company. Esta huelga al final se recrudeció tanto que el presidente de la bananera pidió ayuda al gobierno de Colombia y este mandó al ejército a apaciguar los ánimos, pero al final se recrudeció tanto que acabó en una matanza de muchísimos trabajadores. Esto lo explica García Márquez a través del personaje de José Arcadio Buendía. José Arcadio viaja en un tren lleno de muertos y lo explica a todo el mundo y nadie le cree. Entonces es como si de alguna manera se acallara, como si estos hechos no hubieran pasado, y esto ocurrió también en la realidad. Se intentó tapar esta matanza que hubo en la United Fruit Company. Otro de los temas para mí principales de la novela es la circularidad del tiempo, es decir, 100 años de soledad es la novela de la repetición. Todo se repite, empezando por los nombres. Hay un montón de José Arcadios y de Aurelianos Buendía. Y además, estos nombres se repiten acompañados de un tipo de carácter. Todos los Aurelianos son de una manera y todos los José Arcadio son de una manera. Parece que al nacer
recibir estos nombres están condenados como a repetir la misma historia, a repetir los mismos errores y los mismos fracasos. Y esto va pasando continuamente. Es como Úrsula en un momento dice que el tiempo siempre vuelve, y es así, todo es como circular, todo va volviendo, todo es cíclico. Esto sucede también en Macondo. Macondo es un pueblo que empieza de la nada, José Arcadio y Úrsula son los fundadores, junto con otras familias. Nace de la nada y al final llega un momento de mucho esplendor, de gran progreso, pero después de ese progreso hay un declive, Macondo vuelve a la oscuridad total, y hay en la novela, esto se ve muy bien porque al principio de la novela llegan los gitanos a Macondo con muchos inventos. Los gitanos cada vez que vienen traen un invento nuevo. Trajeron el imán, trajeron el hielo, la dentadura postiza, la lupa. Eso fue al principio de la novela. Macondo sufre como muchos altibajos dentro de su historia, y casi hacia el final de la novela, cuando Macondo está en un momento ya de declive, vuelven los gitanos y, en vista de cómo están los habitantes de Macondo, en qué oscuridad se encuentran, vuelven a llevarles los mismos inventos que al principio, y vuelven otra vez con el imán, con la lupa, y para asombrar de nuevo a los habitantes de Macondo, que volvían a vivir como si fuera 100 años atrás. ¿No? Es como si la novela cronológicamente fuera como un círculo perfecto que al final siempre vuelve al principio. Es decir, el final de la novela es como volver al principio, por muchas cosas que no puedo explicar, pero es así. Los personajes, hay un montón de personajes en 100 años de soledad. Para mí, mis favoritos son Melquíades, que es uno de los gitanos que viene al principio de la novela. Tampoco puedo hablar mucho de él, pero sí que es uno de los ejes, si no el eje principal, uno de los ejes principales de la historia. Y para mí otro de los ejes es Úrsula Iguarán, que es la matriarca, que es la primera de las generaciones de mujeres, y además tiene una vida muy muy larga y bueno, muere evidentemente porque estamos hablando de 100 años, de más de 100 años, pero muere muy mayorcita, y es un personaje muy muy entrañable, con muchísima fuerza, y también, junto con Melquíades, para mí, el otro eje básico de la novela, de 100 años de soledad. Os dejo con unas imágenes que son unas ilustraciones de la edición especial que se publicó para conmemorar los 50 años de la primera publicación de 100 años de soledad. Son unas preciosas imágenes que ilustran algunos de los momentos más memorables de la novela. 100 años de soledad es una grandísima novela. Para aquellos a los que les dé un poco de respeto, que no se atrevan a leerla por miedo a que vaya a resultar muy densa, yo les recomiendo que le den una oportunidad. 100 años de soledad es una grandísima novela, es todo un clásico, y la manera que tiene de escribir, de narrar García Márquez es pura maravilla. Y hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!